Dios de la gloria, bendito Dios poderoso. Padre, en esta hora le bendecimos, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted es Dios verdadero. Gracias, Señor, porque hemos encontrado la perla, Señor, de gran precio. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, no estamos perdidos, Señor, como muchos, Señor, lo están en el mundo. Señor, en su grande amor y misericordia, usted se ha manifestado al mundo. Y no me cabe, Señor, la menor duda, Señor, que todos, Señor, los que hemos encontrado en salvación ha sido porque usted ha persistido y porque hemos obedecido al llamado sobre nuestras vidas. Con tristeza, Señor, lo digo, que aquellos que se pierdan, Señor, se perderán porque le rechazaron, Señor. Más, Padre, en esta hora, Señor, podemos mirar, Señor, cuán grande amor usted sostiene, Señor, por todos nosotros y por todo, Señor, humanidad, aún por todo pecado y pecador, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias por recogernos, Señor, por limpiarnos, por tener paciencia, Señor, con nuestras vidas, por aquellas grandísimas promesas, Señor, que están sobre su iglesia, Señor, por nuestro Salvador, nuestro Señor amado, por aquello, Señor, que ha sido derramado, Señor, en nuestros corazones, que es el bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su obra, Señor, de redención, de justificación, por aquella sangre preciosa, Señor, que podamos, Señor, nosotros como iglesia, Señor, estar siempre en nuestros corazones, Señor, atentos, Señor, Padre, a todo aquello, Señor, que pasa por nuestro corazón, para no ofenderle, sino por el contrario, para poder, Señor, nosotros, Señor, siempre estar, Señor, lleno de su bendito y santo Espíritu y lleno, Señor, de su palabra, Señor, en nuestras vidas. Yo le pido, Padre, en esta hora, Señor, que sea usted tomando control y autoridad. Señor, en el momento, Señor, que hemos convocado, Señor, su iglesia para reunirnos, que en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, toda oposición espiritual, todo aquello, Señor, que es contrario, todo aquello, Señor, que quiere distraer, que quiere robar, Señor, Padre, el alimento y el sustento espiritual. Porque entiendo, Señor, que muchos, Señor, en esta hora tienen a lo mejor compromisos, Señor, de amistades, de familiares, Señor, que les visitan. Pero el tiempo, Señor, también es el tiempo, Señor, para usted. Le pido, Dios de la gloria, que todo se haga, Señor, con respeto, Señor, delante de usted, no con religiosidad, pero sí con solemnidad, Señor, por su palabra, porque usted es un Dios, Señor, solemne, a quien nosotros debemos respetar y, por supuesto, reconocer y temer en nuestros corazones por cuanto usted es santo, 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 y todo, Señor, está delante de su presencia. Y le pido, Señor, que usted ponga paz en los corazones, Señor, de todos mis hermanos, que aún, Señor, por supuesto, están en aflicción, en tristeza. Señor, yo le pido, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, junto a la iglesia, Señor, por la familia, Señor, de mi hermana Erika, Señor, por Ignacia, Señor, por Javiera, por mi hermano Matías. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, usted es el único, Señor, que puede traer, Señor, sobre sus vidas un momento, Señor, de paz, un momento, Señor, de esperanza en sus corazones. Que en el nombre de Jesús, Señor, usted es el único que pueda hacer esto, Señor, tan extraordinario, Señor, de poner, Señor, en este momento, Señor, de dolor, que usted pueda traer, Señor, paz, Señor, a la vida, Señor, de ellos. Que conjuntamente, Señor, cuando estamos, Señor, Padre, en aflicción, en tristeza, en luto, Señor, las lágrimas, Señor, saldrán, Señor, de nuestros ojos. Pero poco a poco, Señor, usted irá, Señor, consolando, Señor, sus corazones, Dios bendito. Solamente usted puede hacer esto, Señor, Padre, en la vida de ellos y en la de todos mis hermanos, Señor, que pasan pruebas, aflicciones, pero que, Señor, podemos cada día, Señor, fortalecernos, Señor, en usted. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y le pido, Dios, Señor, por esta su palabra, que usted llene, Señor, este vaso de barro, Señor, para la excelencia, Señor, de su buen nombre, para la edificación de la iglesia, para el consuelo, para, Señor, mostrar, Señor, cuán grande, Señor, es su obra de amor, cuán hermoso, Señor, es usted, cuán misericordioso, cuán humilde, cuán sublime, Señor, cuán paciente, Señor, con todo aquello, Señor, que está sobre nuestras vidas, que aquella misericordia, Señor, que nos cubre y nos ayuda, nos levanta, Señor, en los momentos en que nosotros, Señor, también le defraudamos, porque no hay ninguno de nosotros que diga o pudiera sostener que ha llevado un evangelio cumplido, perfecto en sus vidas. El evangelio es perfecto,
Nosotros somos imperfectos, pero su palabra es perfecta. Y por ese evangelio bendito, Señor, vamos camino a una perfección extraordinaria. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que este vaso de barro, Señor, Padre, pueda ser lleno, Señor, de su perfección y de su palabra, para, Señor, también entregar a la vida de la iglesia y también, Señor, por mi familia presente y por mi propia vida, Dios bendito. Señor, que sea usted, bendito Espíritu Santo, guiando, Dios, todo, Señor, para la gloria, Señor, y honra de su nombre. Que en esta hora, Dios, se ha atado todo espíritu de conflicto, todo espíritu, Señor, contrario, en los hogares de mis hermanos, Señor, donde en esta hora, Señor, puede el enemigo estar trayendo, Señor, discusión entre los esposos, Señor, la familia, los hijos, Señor, poniendo, Señor, peleas, Señor. Padre, no lo permita, Dios bendito, Señor, porque a todos le hace bien, Señor, escuchar la palabra del Señor, porque sé, Señor, que aún hoy, Señor, esto es hermoso, porque muchos, Señor, que no, hijos, esposos, hijas, familiares, abuelitos, Señor, papás, mamás, hermanos, Señor, vecinos, amigos, Señor, jamás habrían ido a lo mejor a la iglesia, pero hoy usted, Señor, ha llevado la iglesia a las casas, Señor. Y ellos, Señor, hoy escuchan palabra de Dios. Y que no se enojen, Señor, porque tengan que escuchar, Señor, su palabra. Por el contrario, Señor, porque esa palabra es una esperanza, Señor, para ellos. Y, Señor, nunca volverá vacía. Un programa de televisión no volverá, Señor, para traer esperanza, Señor, en la vida de nadie. Pero sí, Señor, su palabra, Señor, es la mejor, el alimento, Señor, aún para los que no le conocen, como cuando no le conocíamos, para traer esperanza, Señor, a sus vidas. Por eso, Padre, que no haya conflicto, Señor, en esta hora en los hogares, sino que reine su paz, Señor. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda obra, Señor, que el enemigo quiera levantar hasta ahora, sea, Señor, anulada, cancelada, Padre, en el nombre de Jesús, y que puedan, Señor, mis hermanos, tener paz, porque ninguna palabra, Señor, volverá vacía. Y aunque, Señor, haya resistencia y enojo, Señor, por su palabra, Señor, igual la escucharán, y esa palabra, Señor, producirá aquello por lo cual usted la envió. Tal vez no lo veremos, Señor, directamente, o a lo mejor sí, pero, Señor, esa palabra, Señor, en algún momento, Señor, producirá el fruto, porque no me cabe la menor duda, Señor, que cuando el hombre o la mujer están, Señor, me refiero a personas que no están en la iglesia, Señor, que fuera de la iglesia, cuando hay momentos de aflicción, todos se acuerdan, Señor, de usted, todos se acuerdan de Dios. Y muchos, Señor, dicen así, Diosito, ayúdeme. Y ahí se acuerdan, Señor. Por eso sé que ninguna palabra volverá vacía de lo que, Señor, puedan oír aquellos que visitan, Señor, a nuestros hermanos y comparten, Señor, en esta oración en sus casas. Que sea, Señor, una palabra de bendición. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les sustente, les llene de gozo. Vamos a ir, hermano, al Evangelio según San Mateo y vamos a ir a Mateo 22, que tiene por título la parábola de las fiestas de bodas. Parábola de las fiestas de bodas. Qué hermosa es la palabra del Señor. Bendito Señor. Mateo 22, parábola de las fiestas de bodas. Amén. La pregunta es, bendito hermano, hermana, iglesia, quien escuche, ¿qué es lo que es una parábola? ¿Y por qué el Señor usaba parábola? Para hablar de la iglesia. Bueno, la misma explicación la encontramos en la palabra del Señor. Eso es extraordinario. Y justamente en el mismo libro de Mateo, yo se lo voy a leer, para que usted se mantenga ahí donde está la cita, Señor. La cita en Mateo 13:10 dice, propósito de las parábolas. Propósito de las parábolas. O sea, lo primero que entender, ¿cuál es el propósito de las parábolas? Varias parábolas. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos, oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bendita palabra del Señor. Qué rotunda explicación de parte del Señor, porque primeramente, cierto, estas parábolas que tienen un propósito de traer qué cosa, no solo una enseñanza, sino que lo que Dios está hablando es que Él está trayendo la revelación acerca del reino de Dios. Y las parábolas, por supuesto, como dice, pueden ser para personas que no tienen, por supuesto, en el caso del pueblo de Israel, sino que en su corazón rechazaron, ¿cierto?, al Señor. Ellos, Dios les hablaba directamente por las parábolas, pero ellos no podían oír porque sus oídos estaban pesados y no podían ver porque sus ojos estaban cerrados. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera? Es que en la iglesia no acontezca tal cosa, sino que nosotros podamos tener oídos para oír, ojos para ver lo que la parábola, ¿cierto?, lo que la enseñanza, lo que la revelación de Dios quiere traer a nuestros corazones, para que nosotros comprendamos que estas palabras, ¿cierto?, que Jesús trae a nuestra vida, precisamente son para que nosotros podamos conocer, comprender y podamos tener, ¿cierto?, de parte de del mismo Señor Jesucristo, podamos nosotros tener el entendimiento acerca del reino de los cielos. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, ahora sí, ya sabemos, ¿cierto?, qué es lo que son las parábolas. Podemos ir, ¿cierto?, a Mateo 22, versículo 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bendita palabra del Señor. Damos toda gloria y honra. Sabe, mire, cada vez que usted lea, cuando dice el reino de los cielos es semejante a, cada vez que usted vea por parábola o enseñanza, cuando Jesús, porque estas son palabras de Jesús mismo, ¿cierto? En el Evangelio según San Mateo, cada vez que usted vea que dice el reino de los cielos es semejante, usted ponga mucha atención, porque el Señor está dando una revelación, Él está mostrando
de su agenda. Dios está abriendo la agenda celestial, por así decirlo, para que nosotros tengamos entendimiento acerca de las cosas que Dios tiene determinadas, las cosas que sucederán, y que por supuesto Dios las quiere revelar a la iglesia y a todos aquellos que tengan un corazón para poder buscar verdaderamente a Dios. ¿Por qué digo que tengan un corazón para buscar a Dios? Porque como muchos saben, nosotros no siempre fuimos evangélicos, no venimos de cunas evangélicas. Me habría encantado que mi padre hubiese sido un hombre siempre de Dios, porque gracias a Dios le puedo conocer. No hay mayor bendición que el hogar esté en Cristo, que el hogar esté bajo el poder de Dios. Aquellas familias que tienen en su hogar el Evangelio, y que sus hijos pequeñitos, ahí como el Estevi, hola Estevi, como el pequeño Esteban, Estevi y el pequeño Mateo. Oh, qué gran bendición para esos pequeñuelos, qué grande bendición que sus padres abracen el Evangelio. Qué gran bendición, porque ellos no sufrirán muchas cosas que se abominan en el corazón de los hijos por causa de que los padres no están en Cristo. Y esa es la única y mayor bendición, que la familia esté en Cristo, que los hijos estén en Cristo, y que los padres, por supuesto, que son aquellos que están guiando a la familia, puedan estar en Cristo, para que ellos sean bendecidos por la palabra de Dios, tengan padres no perfectos, pero que están esforzándose para buscar la perfección. Bueno, entonces por eso decía, volviendo a la parábola y a la enseñanza, ¿cierto? Entendiendo que dice, cada vez que dice el reino de los cielos, usted vea bien, porque el Padre nos está abriendo, ¿cierto?, la enseñanza. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo, ¿cierto?, fiesta, ¿cierto?, de bodas a su hijo. O sea, lo primero que nosotros tenemos que comprender, que esta parábola afirma de parte de Dios quién es el rey. El rey es el Padre. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Nuestro Señor y nuestro Salvador. Y bueno, ¿dónde está este reino? Porque ¿dónde será esta fiesta de bodas? ¿Cierto? Que dice el reino, dice, bueno, primeramente dice el reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino. O sea, existe un reino, que es el reino de nuestro Padre, que está en los cielos. Jesús dijo cuando él estaba delante en su defensa, él dijo, les respondió Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, por todas partes, nosotros tenemos que la palabra de Dios enseña que existe un reino celestial. Aun cuando los incrédulos no quieran creer, aun cuando el mundo no quiera creer, porque el mundo están los reinos de la tierra, los reinos humanos, aquellos reinos, ¿cierto?, que cuando el mismo Señor Jesucristo fue provocado por Satanás, ¿cierto? Y él le mostró, le dijo, mira, aquí te muestro, le dijo, todos los reinos, dijo, de la tierra, a mí me fueron dados, mentirosos, nunca te los dieron, sino que tú los tomaste con mentira, con engaño en el huerto del Edén. Nunca Dios se los dio a Satanás. Él es un mentiroso de tomo y lomo, padre de toda mentira. Por eso usted no diga nunca, oh, esta mentirita blanca y piadosa es la que sí, blanca, no tiene nada de blanca y menos de piadosa, sino que viene directamente de Satanás, su padre de toda mentira. Así que usted no se justifique. Si usted es una persona que dice que ama a Dios y que no quiere ser un religioso, no sea mentiroso, porque si entonces en su corazón está, en su boca están las mentiras, usted está sirviendo a Satanás, su padre, que es el padre de toda mentira. Discúlpeme que se lo diga así. Usted puede creer ser el más piadoso de los piadosos, pero jamás Dios va a avalar una mentira. Acuérdese cuando nosotros estábamos leyendo, por eso usted tiene que leer la Biblia, si tiene dudas acerca de lo que yo digo. Usted ve, y cuando dice, ¿cierto?, en Apocalipsis, estábamos leyendo en los últimos capítulos, 21, 22, ¿cierto? Y dice que en la santa ciudad no entrará ninguna abominación,
¿cierto? Ninguna cosa, ¿cierto? Que ninguna mentira, ninguna cosa contaminada en la santa ciudad, sino solo aquello que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Tremendo privilegiazo para la iglesia y para el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que nosotros vemos, ¿cierto? Por la escritura, que dice el reino de los cielos. Pero este reino de los cielos, ¿cierto? Como es una parábola, dicen, pero es una parábola, entonces es como una cosa ficticia. No, no es que sea ficticia, sino que Jesús está hablando directamente. Esto lo leí yo ahora en Juan 18:36, cuando estaba delante ante Pilato, dice en uno de los, o sea, hay muchos textos más, pero en uno de los textos que dice, respondiendo Jesús, dice, mi reino no es de este mundo. O sea, está el reino, este mundo, los reinos del mundo, lo que podemos tocar, pero el hecho de que nosotros no podamos ver el reino de Dios no significa que no exista. Usted sabe que nuestro Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse tampoco. Y él dice, mi reino no está en este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. O sea, el Señor tiene su reino. Y en su reino están aquellos que son sus servidores. Y en ese reino están los ángeles, está la presencia de Dios, el trono de Dios, y ese es un reino real. Como vuelvo yo a decir, el mundo te dice a las personas, no, ¿sabes qué? No hay reino, si no existe el cielo, no existe el infierno está aquí, y aquel que la hace la paga, y el mundo se mueve de esa forma. ¿Y quién dice eso? Satanás. Una vez más, ¿cierto? Las mentiras, las personas dicen, hoy yo me muero y después voy directo al hoyo, a la fosa, y ahí no hay nada más que hacer. Pero no es así. Sabemos por la palabra de Dios que no es así. Hay un reino celestial. Y precisamente cuando esta parábola nos anuncia esto, lo que Dios está haciendo es abrir su agenda especial, su agenda celestial, para hablarnos de que hay un reino. Y que en ese reino, dice, hay una fiesta de boda. Una fiesta de boda. Qué hermoso son las bodas, hermano. Qué hermosa es la celebración, ¿cierto?, de las bodas, porque las bodas es un momento de alegría. Por lo menos nosotros con mi esposa, ¿cierto? Cuando tuvimos nuestras bodas, nos pasaron muchas cosas anecdóticas, ¿cierto, amor? Sí. Pero por supuesto que hoy día es un día que recordamos con mucho gozo, porque fue un momento que trajo y ha traído hasta el día de hoy, gracias al Señor, ha traído mucha satisfacción en la familia, en los hijos. Bueno, y ahí está la fotito que nos regalaron nuestros hijos para celebrar precisamente ese momento que dura un solo día, que pasa tan rápido y uno se prepara y pasa tan rápido. Pero bueno, en el reino de los cielos la celebración va a ser mayor. Y por supuesto dice la fiesta de boda a su hijo. ¿Y cuál es la fiesta de boda? La unión, ¿cierto? De lo que está hablando acá, pues una parábola en semejanza a lo que está sucediendo, lo que sucederá, una gran celebración en los cielos, la unión espiritual de la iglesia, la novia y del Hijo de Dios, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dice, quien establece a la iglesia, la compra a precio de sangre, dice, y que la amó, dice, con un amor sacrificial. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para establecer su iglesia. Y que la enseñanza de la relación entre Cristo y la iglesia viene a ser algo tan profundo, tan perfecto, tan limpio, tan santo, que es una unión espiritual entre la iglesia, nosotros los creyentes y el Hijo de Dios, para nosotros estar unidos en el Espíritu a nuestro Dios, a nuestro Señor, eternamente y para siempre. Por eso Jesús le enseña a los saduceos mentirosos que vienen a provocarle acerca de aquella esposa que murió su esposo y después tuvo 7 hermanos en una historia ficticia, porque ellos también ellos relataban sus parábolas para pillar a ver si el Señor podía ser confundido, y le preguntan al Señor, cuando ellos resucitan, dicen, el reino de los cielos, ¿de quién será esposa si los 7 hermanos, ¿cierto?, debían darle descendencia? Y el Señor le dice que son ignorantes, porque, ¿sabe por qué? Porque hierran, porque no conocen la Escritura. Por eso Dios dejó la palabra a la iglesia y a todo aquel que quiera instruirse en la palabra del Señor. Usted tiene que leer
la palabra del Señor, por supuesto a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Señor le dice, porque no se casan ni se dan en casamiento, sino que seréis semejante a los ángeles de Dios. Y también le responde acerca, sabiendo que ellos le estaban, los saduceos, preguntándole con una doble intención para pillar al Señor, pero nunca van a pillar a Dios, nunca lo van a poder hacer estas preguntas capciosas. Jesús le dice, y acerca de la resurrección, para que no se olviden ustedes mentirosos que no creen, la resurrección le dice así, le habla a los judíos, porque le responde esto y también le dice, el Jehová dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él dice, es Dios de vivos y no de muertos. Le pega así a ellos directamente, porque ellos estaban preguntándole capciosamente, y además le estaban diciendo que ellos no creían en la resurrección. Y si ellos no creían en la resurrección, entonces ¿cómo Dios va a ser Dios de vivo y no de muerto? Porque entonces todos morimos. Y si permanecemos muertos y no hay resurrección, entonces no se puede cumplir la palabra que dice que Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Dios de vivo y no de muerto. ¿Y por qué lo dijo en el Antiguo Testamento Dios? Porque Dios ya estaba hablando acerca de la resurrección de los santos. Ah, por eso Él es Dios de vivos, de los que ya no estaremos más muertos si la muerte nos llegara a alcanzar, sino que seremos todos resucitados y vueltos a la vida, conforme a la palabra del Señor y por supuesto a los que hemos obedecido a la palabra de Dios. Entonces no se equivoque. En las bodas, ¿cierto? En los cielos nosotros estaremos unidos espiritualmente como aquella esposa ya en los cielos, en aquellas bodas extraordinarias, donde se producirá, Dios habla, lo que pasa es que nosotros no comprendemos cuán santo es para Dios el matrimonio, aquí en la tierra y también en el cielo, y esa unidad espiritual, por lo cual el Señor dice que en la tierra, dice que solamente es roto después, ¿cierto?, del momento de la muerte, pero dice que mientras un hombre se une a su esposa, a su mujer, son uno solo delante del Señor. Por eso los esposos y esposas deben comprender profundamente lo que significa esto. Porque no se pueden agredir. Porque él dice el que agrede a su esposa o a su esposo, o el que habla mal de su esposo o de su esposa, está hablando mal de sí mismo. O sea, es como que yo mismo hablara mal de mí, y yo mismo hablara me desprestigiara y hablara malas cosas acerca de mí mismo, cuando estoy hablando mal de mi cónyuge, esposa o esposo. Porque delante de Dios somos una sola carne. Así que cuidado con lo que salga de su boquita, hermana, hermano, porque usted mismo está, ¿cierto?, allí primero transgrediendo la palabra del Señor y también, por supuesto, está usted mismo colocándose mal cuando usted, ¿cierto?, hace esto. Usted no lo haga, sino que hable con Dios, hable con su esposo, esposa, para resolver todas aquellas cosas delante del Señor, porque somos una sola carne. Y estas bodas, ¿cierto?, son aquellas bodas extraordinarias, aquellas bodas que Dios tiene preparadas y reservadas para su amada iglesia. Y esta boda, este momento de celebración, ¿cierto? También uno tiene que comprender que es una parábola. Y en esta parábola, ¿cierto? El Señor está hablando. Dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Más estos no quisieron venir. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a estar mientras la iglesia esté en los cielos, en las bodas del Cordero. La iglesia estará allí celebrando la unión entre Cristo y la iglesia. Abajo, el pueblo de Israel, que es la esposa, ¿cierto?, del Padre, porque eso sale en la Escritura, lo hemos visto bíblicamente, pero ellos no estarán arriba viendo las bodas del Cordero, porque ellos estarán en el momento de la gran tribulación. Recuerda usted que el pueblo de Israel rechaza a Jesús como Mesías. Ellos rechazaron al Señor, ellos no quisieron aceptar, aún habiendo sido anunciado por los profetas, por Isaías, Jeremías, etcétera, y por todos aquellos profetas que Dios envió, y aún por el último profeta que Dios pone, que es Juan el Bautista, que viene a abrir el camino del Señor. Y los judíos, la gran mayoría de ellos dijeron Jesús, reconocemos que Él es un gran profeta, pero nunca le miraron como el Cristo, nunca le miraron como el Mesías anunciado, aún a pesar de todas las profecías. Y hasta el día de hoy, usted sabe que ellos están esperando y están a punto ahí de ya empezar a ver el tema de la reconstrucción del templo con todo lo que significa.
y sabemos que eso nosotros no alcanzaremos a verlo. Dice, los convidados, dice, decid, volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venían las bodas, ¿cierto? Entonces él comienza a hacer este llamado. Y mucha gente dice, bueno, más ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a su negocio. Claro, ahí es donde ya el Señor comienza, ¿cierto?, a extender el llamado, a extender su llamado, ¿cierto?, a los demás, al mundo. Pero la gente está muy ocupada para escuchar del mensaje de Cristo. La gente está muy ocupada para escuchar el mensaje de la salvación. Está muy ocupado para saber de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Sabe cuál es el único momento en que las personas no están ocupadas? Mucho. Cuando están en su lecho para partir. Y ahí sí las personas dicen, no, por favor, quiero que venga un pastor, bien Dios, gracias, que Dios tiene esa misericordia. Y no se acuerda Dios de todos aquellos que le rechazaron, de aquellos que se burlaron, de aquellos que denostaron, humillaron, etc. Y Dios en ese momento tiene misericordia del ser humano. En el momento, ¿cierto?, del dolor y de la aflicción, y muchos se salvan allí, porque muchos están muy ocupados para poder recibir, dice la labranza, tiene que ver, ¿cierto?, con aquello que las personas, que es el motor de su vida. Obviamente los negocios, que tiene que ver con todos los que dicen, no, mi Dios es el dinero. Dicen, ¿quieres saber quién es mi Dios? Muchos dicen, no, mi Dios aquí está, en el bolsillo, y se tocan, ¿cierto?, el dinero, pero cuando van a morir, su Dios no les va a rescatar, no les va a dar esperanza, no les va a dar vida eterna, no los levantará de los muertos, no podrá comparecer delante de ellos cuando estén delante de Dios. El dinero no hará absolutamente nada. Y es más, sus bienes los usarán otros, los tomarán otros, y todo por lo cual la persona trabajó, se esforzó, otros los van a usar, otros los van a gastar, otros van a hacer usufructo de todo el esfuerzo y el trabajo de la vida de esa persona. Porque hay personas que se dedican a producir, a producir, a producir, a producir, y a trabajar, y a amontonar dinero y más riqueza, y nunca es suficiente, siempre es poco, siempre hay algo más que hacer, y entonces pasan toda su vida amando el dinero, con afán, y no, es que ahora quiero hacer esto, y ahora voy a hacer aquí, y ahora voy a hacer allá, y cuando esas personas perezcan, su dinero no les va a defender, ni les va tampoco a justificar, porque van a estar delante de Dios, y lo más terrible es que le enfrentarán como juez, y Dios les dirá, ¿sabes qué? Yo envié a mi hijo y te prediqué, te hablé, pero tú le rechazaste. Porque tú dijiste, no, mejor me voy a los negocios. ¿Por qué? Porque para las personas eso fue más importante. Por eso usted y yo debemos ser sabios, porque Dios es bueno, Dios nos da tiempo para todas las cosas, como dice Eclesiastés 3. Y nosotros debemos vivir una vida equilibrada, porque Dios nos da la añadidura, Dios nos da lo que necesitamos, pero nosotros debemos comprender, Dios está abriendo su agenda para mostrarnos que hay un reino superior, que hay un reino eterno, que hay un reino de los cielos, que hay un rey, hay un Señor. Y por supuesto que Dios ha querido que en esta celebración eterna nosotros podamos entrar a través de las bodas del Cordero. Y otro dice, tomando a los siervos, le afrentaron y los mataron. Eso es verdad. Hoy nosotros siempre hemos hablado acerca de la persecución del Evangelio, desde el tiempo, ¿cierto?, de Pablo, desde el tiempo de cuando él comenzó a perseguir la iglesia, de los mártires como Esteban, de aquellos hombres, mujeres que han padecido por causa del Evangelio, pero ahí a nadie le interesa, y no sale en la televisión, ahí no hay ninguna noticia, no hay derecho humano, no existe absolutamente nada, pero la cosa es obvia. ¿Por qué? Porque es el mundo, y el mundo, ¿quién es? Es de Satanás. Porque Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y Jesús mismo dijo que el rey y el príncipe de este mundo, que es Satanás, entonces él va a mostrar lo que él le conviene mostrar, por supuesto. Entonces, como esto no sale en las noticias, no sale la persecución de la iglesia, de los países, ¿cierto?, del Islam, en África, etcétera, en China, no, eso no existe. No hay persecución, no hay muerte, no hay mártires, pero eso no es así, porque sí hay mártires y sí hay familias, pastores, iglesias completas que en este último tiempo han sido arrasadas por las distintas etnias, sectas de los musulmanes, de todas aquellas iglesias que estuvieron allí, arrasaron iglesias completas. Por eso dice, bueno, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas. Por supuesto, dice, y quemó su ciudad. ¿Cuándo sucederá esto, hermano? ¿Cuándo sucederá esto, iglesia? En el juicio de Dios.
Por eso es una parábola que está mostrando distintas cosas. Por una parte está hablando, esto no es literal, tal cual, en el orden. Sí, la forma como Jesús habla acerca de las cosas que sucederán. Dice, enviando, dice claramente, sus ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué significa eso? Juicio de Dios. Eso significa el juicio de Dios, por lo cual Dios no pasará por alto a todos aquellos que afrentaron, que le escupieron en su rostro y que, por supuesto, además persiguieron a los hijos de Dios. Por eso hay un momento y una instancia en el cual vendrá el juicio de Dios. Entonces dijo su siervo, las bodas a la verdad están preparadas. Mire qué hermoso. Las bodas a la verdad están preparadas. ¿Qué significa que las bodas están preparadas? ¿Sabe lo que significa? Que Dios no improvisa. Dios no es como nosotros. Nosotros somos a veces y tenemos que improvisar y a veces resulta una cosa, a veces resulta otra cosa, pero Dios lo que está diciendo, dice, por algo dice, a la verdad están preparadas. O sea, Dios determinó el tiempo de las bodas. Hay algunos por ahí que enseñan falsas doctrinas, donde ya no enseñan acerca del arrebatamiento, ya no enseñan acerca de que la iglesia, ¿cierto?, será arrebatada. Y aún lo más triste, que muchos en sus corazones han perdido la fe para creer en este acontecimiento extraordinario. Y yo siempre le he dicho por la Escritura, si no hay arrebatamiento, entonces tampoco hay resurrección, pues hermano. ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y vosotros, dice, los que habéis quedado, seréis transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ninguna otra parte anuncia de la resurrección de los muertos masivamente. En el único momento en que habla de una resurrección extraordinaria, porque la otra resurrección son los muertos que fueron los mártires de la gran tribulación, los que no se marcaron, los que no se pusieron el tatuaje y todo el asunto, que hemos estudiado nosotros aquella marca en códigos binarios y decimales, lo que significa el famoso 0110 en código binario, que no es nada más ni nada menos para los matemáticos y no matemáticos, que es de la potencia de 2, nos da el número 6 en decimal, y que por supuesto esa marquita está ahí claramente desde los tiempos que usted ni se imagina. Si hay una cajita por ahí, usted toma la cajita, aquí así están como ya microscópicos, y dé vuelta a la cajita y vea en la cajita, vea el código de barra y usted va a saber lo que le estamos hablando. Ahí está, ahí ya está el 666. Y usted le pregunta, ¿y qué es lo que es este código de barra? No, no es nada, dice, no. Pero este código es un código binario. No, esos números. No, para nada, no, sino. Bueno, ¿y cómo que no? Si desde el tiempo que inventaron las computadoras, disculpe que me desvíe, del tiempo que inventaron las computadoras, de cuando empezaron a funcionar en la ENIAC, que fue la primera computadora militar que se hizo en Estados Unidos, funcionaban con tubos, un tremendo edificio lleno de tubos que hoy día acá en la palma de un reloj, y mucho menos todavía, resulta que fueron con ceros y unos. Ha cambiado la tecnología, pero los ceros y unos, el código binario, sigue siendo exactamente el mismo. Y eso no ha cambiado, así que no me mientan y no me digan que no, que esas rayas no son dígitos, no son números, no. Ahí está clarito, 666. Bueno, entonces, esos son los muertos, ¿cierto?, que serán resucitados en el momento después de la gran tribulación. Entonces, si los otros muertos, los que murieron antes, ¿cómo estaban en la presencia de Dios? Alabando, glorificando, y ya no en alma, sino en cuerpo, porque resucitaron antes. ¿Y cuándo resucitaron antes? Entonces, antes del rapto, antes de entrar a las bodas, por supuesto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando dice eso, significa que si hay resurrección de muertos, entonces las bodas a la verdad, dice, a la verdad, dice, a la verdad, no dice, no, ¿sabes qué? No voy a hacer boda, me sale muy caro. Algunos se arrepienten por ahí porque les sale muy caro. Pero dice, no, Dios dice, las bodas, a la verdad, dice Dios, están preparadas. O sea, ¿sabe? Dios tiene todo preparado, hermano. Amada iglesia, quien escucha esta palabra, Dios tiene preparado aquel extraordinario momento para reunirse con su iglesia. Cuando Jesús le dice en la última cena, le dice,
Y ya no beberé más este vino, sino lo beberé con vosotros en el reino de mi Padre. Nuevamente anunciando al Señor de aquel extraordinario momento en que Jesús mismo estará junto a la iglesia en la celebración de la boda, su Hijo, tal cual como lo anuncia esta hermosa parábola. En el reino de los cielos, las bodas están preparadas. O sea, la pregunta es la siguiente. La pregunta no es si van a ocurrir las bodas. Lo que él está diciendo, lo que no está diciendo en qué momento va a ser el rapto. Ojo, pero lo que él está diciendo es que las bodas ya están preparadas. O sea, Dios ya en su reino mandó a los ángeles, preparen estas bodas. Las bodas ya están preparadas en los cielos, hermanos. Ahí está su lugar, su silla celestial, su puesto, su nombre, su túnica celestial. Está su lugar ahí. Ah, pues sí, porque si están preparadas, cuando uno va a preparar una boda, ¿qué es la pregunta que uno hace? ¿A cuántos vamos a invitar? No, invitemos a todo el barrio. Después, ¡ay, sale muy caro! No, entonces achiquémoslo un poquito. Ya, la mitad del barrio, no voy a decir nombre para que después nadie se sienta aludido. Dice, no, todavía sale muy caro. A la mitad. Después, menos. Ya, ¿sabes qué? No, te puedo invitar a 100 nomás. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Empieza a revisar la lista nombre por nombre. Y uno dice, a ver, ya veamos la lista. Ya, pero tienen que ser, oye, pero aquí hay 99 míos, 99 tuyos y un invitado mío. Y dice la novia, lo hago 50 y 50. Empieza, ¿cierto? Quienes se van para afuera, pero las bodas son con nombre. Son con nombre las bodas, ¿cierto? Bueno, si las bodas son con nombre, nuestros nombres para estas bodas que están preparadas están puestos sus nombres. Pero no es cualquier nombre, porque si van a decir, oye, aquí el pastor Claudio, no, pues aquí hay otro pastor Claudio, no, no se preocupe de eso tampoco. Porque Dios dice que Él nos dará a cada uno de nosotros un nombre que no será repetido, un nombre, dice, y al que venciere, lea ahí el mensaje, no me voy a extender más, el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, y al que venciere, le daré un nombre, que es un nombre único e irrepetible. Así que no se preocupe, vaya usted a buscar su lugar ahí con su nombre de ahora. No, no, no. Dios tiene un nombre especial para cada uno de nosotros y no se repetirá. Pero nuestros nombres están allí y estos nombres están inscritos en el libro de la vida. Y no hay, sino que lo que Dios está diciéndole, ¿sabes qué? No pierdas tu lugar. Primero porque nadie te lo va a tomar. La única forma que usted pierda su lugar es que usted aborte en su corazón la misión de la salvación, la visión y por supuesto el llamado de la salvación para participar de este magno evento extraordinario y celestial. Entonces dice más, los que fueron convidados, dice, no eran dignos. Porque no eran dignos, ¿por qué no eran dignos? Porque rechazaron al Mesías, por eso no eran dignos. Mire, Dios es tan paciente que después de 33 años, después de 40 años que los judíos rechazan al Mesías y al Salvador, Dios tuvo paciencia, una paciencia de casi 40 años, cuando en el año 70 después de Cristo se cumple lo que Jesús anuncia acerca del templo, cuando le dice, veis esta edificación, la maravilla, ¿cierto?, arquitectónica de Herodes, 46 años en la construcción, un tremendo templo, no quedará piedra sobre piedra. Bueno, Dios en su paciencia con el pueblo de Israel, ellos rechazaron al Mesías. Fue algo muy fuerte lo que hicieron. Bueno, y en el año 70, después de Cristo, este emperador Tito viene, ¿cierto?, y destruye la ciudad y se cumple la profecía del libro de Daniel, extraordinario, se cumple, ¿cierto?, dentro de los primeros 69 años de los 70, se cumple, ¿cierto?, la destrucción y se cumple también lo anunciado por Jesús en Mateo 24, como el principio, ¿cierto?, de las señales proféticas. Por eso dice, no fueron dignos porque rechazaron al Mesías. Y por esa razón ellos van a tener que pasar por la gran tribulación y por esa razón ellos han tenido que pasar por todas las cosas porque teniendo al Mesías le rechazaron. Es por esto que nosotros podemos ver que su palabra está, lo que estamos nosotros estudiando, su palabra está avalada por los hechos proféticos anunciados. ¿Por qué yo puedo confiar en la Escritura? Porque los hechos proféticos anunciados, por ejemplo, solamente este ejemplo,
de Daniel en el año 500 antes de Cristo, solamente esos hechos que hablan acerca de la muerte del Mesías, de la destrucción del templo, de muchos años antes, de las cientos de años de la restauración de Israel, se cumplen en Nehemías, Esdras. O sea, ¿cómo puede ser que se anuncie algo que se cumpla tan perfectamente? Porque nuevamente vuelvo a decir, Dios está en control de todas las cosas, como nosotros partimos conversando. Y el solo hecho de que se cumpla una profecía, una sola, que se cumpla una sola profecía, ya es un hecho extraordinario y sorprendente. Pero en la Biblia nosotros podemos ver que no se cumple solamente una, sino que se cumplen cientos de profecías mesiánicas, etcétera, acerca de Israel, la higuera, la restauración, nacerá en un solo día una nación. Tenemos mucho que hablar para que usted comprenda que aún esta parábola tiene la consistencia de la palabra de Dios por las palabras proféticas cumplidas en este siglo y en los siglos pasados. Bueno, ahí se refiere acerca de que los convidados no eran dignos porque rechazaron al Mesías. Y después de la salida de los caminos, llamada a las bodas, a cuantos halléis. Ahí entramos nosotros ya directamente los gentiles, el gentilicio de todas las naciones de todas partes del mundo. Y llamada a las bodas, dice, ¿a cuántos halléis? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron. Y mire qué curioso que dice, juntamente dicen malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Por qué dirá malos y buenos? Porque la iglesia es extraordinaria, porque en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay corderitos y hay cabritos. O sea, Dios está diciendo, mire, en la iglesia hay los buenos y dentro de la iglesia también hay malos. Y Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo. O sea, habló acerca de aquella parábola de la cizaña. Entonces, para nosotros tampoco no nos hemos de sorprender, por hermano. Usted no se debe sorprender si dentro de la iglesia usted encuentra un mal testimonio, como los muchos que hay, y aún de malos testimonios de pastores, etcétera. Porque se fueron convidados, dice, los malos, o sea, dice, a todos los que hay juntamente malos y buenos. Por supuesto que no todos van a entrar, no todos van a participar. De eso se trata esta enseñanza, de esta parábola, ¿cierto? Pero usted tiene que entender que la obra de Cristo por la iglesia es perfecta. Pero la iglesia, al estar conformada por personas como nosotros, habrá buenos y malos. O sea, hay una parte de Satanás en medio de la iglesia, Acuérdense que en el pueblo de Israel estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, etc. Y dentro de ellos mismos eran personas contrarias a Jesucristo. Dentro de la iglesia van a haber personas que son contrarias a la palabra del Señor. Pero la diferencia, ¿sabe cuál es? Primero, es que nadie podrá burlar al Señor. O sea, una persona podrá estar dentro de la iglesia queriendo burlar a Cristo, pero no podrá hacerlo delante del Señor. Podrá hacerlo, burlar al Señor, haciendo decir, oye, yo soy también hijo de Dios, pero no burlará al Señor, porque Dios verá a aquellas personas que siguen haciendo su malignidad, aún estando dentro de la iglesia. Hace mucho tiempo atrás yo conversaba por un tema que me sorprendió mucho. Una persona se fue, vamos a decir, a otra región. Y estando en esa región empezó a buscar una iglesia. Y estando buscando iglesia, dentro de la misma iglesia, había una persona que supuestamente era una hermanita. Y esa hermanita ofreció ayudar a esta persona. Y esta hermanita lo que le ofreció como ayuda era nada más ni nada menos que brujería. Directamente, porque la hermana también, ella veía las aguas y veía, hacía, y decía, pero ¿cómo puede ser si está participando en la iglesia y cómo puede estar haciendo esto de ocultismo? Pero se da mucho, hermano, y en ciertas regiones de nuestro país se da mucho más de lo que usted se imagina. Es increíble, es impresionante, pero es así. Satanás es astuto y él pone a la gente, y mucha gente dice, pero si un hermanito, una hermanita, y yo creí. No, usted crea la palabra del Señor, por eso usted tiene que instruirse en la palabra del Señor, y usted tiene que filtrar todo lo que usted reciba, todo lo que usted escuche, por la palabra del Señor, y también entendiendo
quieren entrar, parece, el Rusito. Y también entendiendo de que Dios dice claramente, dice, no por su vana palabrería, sino dice que por su fruto los conoceréis. O sea, usted tiene que fiarse de los frutos. A los pastores Dios nos dice, observad, dice, mirad a vuestros pastores, imitad su fe. O sea, si hay algo bueno que imitar, imitemos la fe de los pastores. Porque una cosa es lo que yo puedo decir y otra cosa es como yo viva la fe que yo estoy anunciando. Y eso se llama testimonio. Y todo hijo e hija de Dios tiene que tener testimonio delante del Señor. Lo más importante, mucho más importante que nuestras palabras, es nuestro testimonio. El testimonio. Y aquí vamos a entrar a la parte medular. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Cuál será el vestido de boda? La vestimenta apropiada, la vestimenta exigida, la vestimenta que el Padre va a aprobar para aquellos convidados. ¿Cuál será esa vestimenta? La vestimenta es Cristo. Cristo, esa es la vestimenta que este amigo que estaba allí no estaba vestido de boda, él no estaba revestido de Cristo. Y por eso le digo que Dios no puede ser burlado. Muchos hablan mucho, pero su vida refleja algo completamente diferente. La única forma que nosotros podamos entrar a estas bodas, que podamos pertenecer al reino de los cielos, es que primero nos hayamos arrepentido y la sangre del Cordero esté sobre nosotros y nosotros nos hayamos revestido de Cristo. Nuestra vida esté revestida de Cristo y el día a día esté revestido de Cristo. Yo le voy a decir una cosa y le voy a hacer algunas preguntas, a lo mejor usted se las hace para usted mismo. Aquí yo hablo a la iglesia y hablo también, por supuesto, a mi vida. ¿Cuánto está usted revestido de Cristo? ¿Cuánto usted está revestido de Cristo cuando a usted le hieren para perdonar? ¿Cuánto está usted en su corazón dispuesto a perdonar? ¿O es usted una persona que inmediatamente comienza a juzgar? ¿O una persona que comienza a mirar y no perdonar a aquellos que le están ofendiendo? Jesús mismo dice, el Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo. El Señor, cierto, estaba, dice, y le decía al Padre, le decía, Padre, perdónales, porque no saben, cierto, lo que hacen. Y el mismo Jesús en ese instante, cierto, él le decía, perdónales, porque ellos no saben, cierto. ¿Cierto? Le dice, cuando estaban crucificando al Señor, el mismo Señor Jesucristo le dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús mismo, ¿cierto? Estando en la cruz, Él estaba perdonando a sus ofensores, aquellos que le estaban crucificándole, ofendiéndole, humillándole en ese instante. ¿Cuánto de Cristo está usted revestido en su vida? ¿Cuán proclive usted es a perdonar a aquellos que le ofenden, a aquellos que le dañan, a aquellos que están siendo a veces, no de la iglesia, sino que de la familia, de las cosas que suceden, entendiendo que Dios dice cuando habla acerca de los dos deudores, y habla, cierto, uno debía mucho y el otro debía un poco menos, pero Dios, cierto, les perdonó al que tenía mucho la deuda, que es el perdón que Dios tiene sobre nuestra vida. Si nosotros decimos que estamos revestidos para participar de las bodas, Cristo se tiene que reflejar en nuestro corazón. Él es el que tiene que aflorar en nosotros. ¿Cómo está la benignidad de su vida? ¿Cómo está la benignidad de su corazón? ¿Cómo está el amor de Dios reflejado hacia su prójimo? Para, cierto, nosotros no solamente amar a los que nosotros amamos. La benignidad de nuestras palabras delante del Señor. ¿Cuán revestido se encuentra usted de Cristo? ¿O estamos más revestidos del mundo? Porque yo hablo a la iglesia, a los que conocemos el Evangelio. ¿Cuánto hay del fruto del Espíritu en su vida? ¿Cuánto hay de lo que se manifiesta en lo que usted habla acerca de la iglesia? En lo que usted recibe en su corazón acerca de la enseñanza. ¿Cómo puedo saber yo si estoy revestido de Cristo? Yo tengo que mirar cómo Cristo vivió.
¿Cuánto hay de nosotros en cuanto a lo que Dios dice que él se despojó a sí mismo? Pablo dice, haya pues este sentir, ojalá, dice, dentro de la iglesia, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice, que no mirando por lo suyo propio. Pero sabe, a veces la iglesia es donde a veces hay más competencia, donde hay más envidia, donde hay más celo, donde hay más palabras que no debieran existir. Mirando al hermano, mirando aquí. Yo no doy ministerios a nadie, ni estoy llamado a levantar a una persona a otra, a menos que Dios lo diga. Muchas personas han dicho así, dicho, no, es que el pastor tiene sus regalones. Cuidado, hermano, con lo que dice. Que otra persona dice, no, es que aquí uno nunca va a poder llegar a algo más. Hable con Dios. ¿Usted quiere llegar a hacer algo más? Hable con Dios. Cuidado con lo que tú hablas cuando hablas de la iglesia. Yo no establezco a nadie. El que establece es Dios. Él sabe a quién llama. Por eso después dice, muchos son llamados, pocos escogidos. O sea, muchos llamados, pero también Dios escoge a algunos para su servicio, pero lo escoge Dios, Él los escoge. O sea, nosotros debiéramos ser revestidos de Cristo, los más benignos, los más perdonadores, los más pacientes, los más bondadosos. Y escuche bien esta palabra, los más humildes. Humildes. A veces algunos dicen, no, es que yo quiero que me den un cargo, yo que quiero servir, que no puedo servir, y si no me dan un cargo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿él vino a ser servido o vino a servir? Somos humildes, estamos revestidos. Si yo hablo a la iglesia, aquí no, yo no hablo a las personas de afuera aquí en esto, hablo a nosotros, hablo a nuestra vida. ¿Somos humildes? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, o sea, si hay comunión en el Espíritu Santo de Dios, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien dice, con humildad, con humildad. Si usted dice, no, yo estoy revestido de Cristo, pastor. Ah, usted es una persona humilde, muy humilde. Pero, no, es que no me gusta esto, no me gusta esto otro, que aquí, allá. Antes bien con humildad, estimando, ¿dónde se ve la humildad? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué dice estimando? Oh, mi hermano, mi hermana. No, yo me alegro, me gozo cuando el Señor usa a mi hermana, cuando usa a mi hermano. Y además que están, mi hermano están abnegados, están entregados. Oh, yo me gozo cuando mi hermana, mi hermano participa de la iglesia. Me gozo cuando lo veo. Bueno, cuando nos podíamos ver, ¿cierto? Y estrecharnos. Y además dice, estimando como superiores, porque ¿por qué dice como superiores? Porque ninguna persona, ¿cierto? Le dice al jefe en su cara, ¿cierto? Le dice, oye, ¿y qué onda? ¿Y por qué venís llegando a esta hora? ¡Pah! Y le pega, ¿cierto? Al jefe. No, pues el jefe, como le dicen, los espinitas. Ah, ¿cómo es lo de los espinitas detrás del jefe? Oye, jefecito, no, súper bien. No, oye, el jefecito llegó a las 12 del día, pero no importa, usted es el jefe, aquí nadie le va a decir nada, jefecito, le traigo un cafecito. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, buscando, ¿cierto?, estimarle, no con falsedad, no con hipocresía, no con maldad, sino, como lo dice antes, con afecto entrañable, con amor, unánime, sintiendo la misma cosa, no como el mundo lo hace, sino que sintiendo a mi hermano,
¿cierto? A todos como superiores al mismo. ¿Cómo? Con benignidad. Po. O sea, si yo estoy revestido de Cristo, entonces eso tiene que estar en mí. Tiene que estar en mí. La humildad. La humildad tiene que estar en el corazón. Estoy revestido de Cristo. ¿A quién me parezco más? Cuando me veo al espejo, ¿a la vieja criatura? Al espejo de la palabra. ¿A quién me parezco más? ¿A la vieja criatura? O cuando me miro, soy yo, pero estoy revestido de Cristo. Usted sabrá, usted responda a la pregunta. Yo miraré mi espejo en la palabra y veré si estoy revestido de Cristo más. Espero que todos los días más. Con humildad delante del Señor. Con benignidad. Con amor. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso este invitado no estaba vestido de boda, no, pues no estaba vestido de Cristo, no estaba con la vestidura correcta. Hay una sola vestidura, hay una sola forma de entrar a estas bodas, que es a través de la vestidura de Cristo. Y por supuesto esa vestidura nos da a nosotros, no solamente, la vestidura de Cristo no nos da un estatus, la vestidura de Cristo nos da un testimonio de cómo nosotros vivimos nuestra vida, de cómo nosotros nos testificamos delante de la iglesia, de cómo nosotros testificamos delante de Dios. Pero entendiendo algo, que habrán juntamente malos y buenos. Entonces, por supuesto que van a haber algunos que no van a estar revestidos de Cristo. Tienen tiempo aún a lo mejor para arrepentirse. Y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él dice, enmudeció. Así van a quedar las personas delante del Padre. ¿Sabe usted? Delante del Padre, cuando estén delante del trono blanco, las personas van a enmudecer delante de Dios. Las personas no tendrán palabra para responderle a Dios. Las personas no tendrán argumentos para responderle. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que se abrirán los libros donde están escritos todas las cosas de los seres humanos. Hombre, mujer, joven, anciano, y los niños ya con cierto grado de entendimiento. No estos que dicen que son niños, que andan matando gente, que andan robando a las personas, que no respetan a los ancianos, ni a las mujeres, ni a los débiles. Ahí van a estar todos compareciendo si no se arrepienten. Porque Dios no dejará pasar nada por alto. Ojalá se arrepientan. Porque ese es el propósito por lo cual Cristo mandó a su Hijo, que se arrepientan, que enmienden su vida. Porque cuando estén delante del Padre, en aquel juicio del trono blanco, los libros serán abiertos. Y allí estarán los libros donde estarán escritos los hechos. Cada cosa abominable, cada cosa que la persona hizo, todo aquello por lo cual Cristo murió, todos los pecados por los cuales Cristo murió, estarán no cubiertos por la sangre de Cristo y sin justificación, porque también dice, se abrirá otro libro, que es el libro de la vida. Y Dios es tan justo que es innecesario, porque es obvio que no va a estar escrito ahí el nombre del que está compareciendo delante del juez. Pero Dios es justo y Dios dice, ¿saben qué? Abran también, por favor, el libro de la vida donde están allí en los nombres de mis convidados a las bodas. Y van a revisar. No hay para qué revisar. Pero ¿sabe qué? Y el ángel va a revisar y va a mirar ahí. No, no, Señor, no se encuentra escrito el nombre de esta persona. Entonces la persona va a enmudecer delante de Dios. Va a quedar completamente sin argumentos. Igual que está acá. Por eso esta es una parábola. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Usted piensa que las personas van a estar delante de Dios diciendo, oye, yo soy un rico y poderoso y voy a contratar el mejor abogado aquí y voy a traer mi abogado delante del Padre, cuando no habrá nada más que hacer que mirar aquellos hechos que Dios va a evidenciar, no porque Dios lo quiera hacer, sino porque los hechos que traen
la condenación del pecado a la vida del ser humano y por haber rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso dice claramente que es el momento en el cual Dios abrirá. Esta parábola es más profunda entonces de lo que nosotros pensábamos, porque habla de varios hitos y momentos de la agenda de Dios. Entonces el rey dijo a los que servían: atarles de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe lo que es eso? La muerte segunda, la muerte del alma. Atadle. Intervención de los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios separarán el trigo de la cizaña, el trigo a los lagares de Dios, la cizaña para ser echada al fuego. Él separará los corderitos y de los cabritos que no le interesa obedecer a Dios. ¿Sabe? Este tiempo está cerca. Y lo que Dios espera que cada uno de nosotros, mirando el mensaje a la iglesia, estemos verdaderamente revestidos de Cristo en nuestro corazón. La pregunta es esa. Si usted me dice, pastor, ¿cuál es la pregunta de la parábola, de la fiesta, de las bodas? La pregunta esta es personal. ¿Estoy yo correctamente revestido de Cristo? Después, por supuesto, de haber leído lo que leímos en Filipenses 2, del 1 al 5, cuando dice, haya pues vosotros, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios y Padre. ¿Sabe lo que Dios espera? Que los que estamos revestidos de Cristo, estemos revestidos de Cristo aquí en la tierra, en nuestros corazones, para testificar hoy del Hijo de Dios en nuestras vidas, con quien nosotros hablamos, con los vecinos, con la familia, con todo, con la iglesia, con todo, nosotros testifiquemos de Cristo en nuestras vidas. Entonces estaremos vestidos correctamente. Vuelvo a decirle, ¿cómo son sus palabras? ¿Cómo es su paciencia? ¿Cómo es su humildad? ¿Cómo es usted? ¿Está revestido de Cristo? ¿O usted dice, no, aquí vengo yo, que soy el importante? Aquí vengo yo, denme audiencia. ¿Es usted una persona humilde? Como Dios, a través de su Hijo, nos muestra su humildad. ¿Es usted una persona paciente? ¿Es una persona que testifica como esposo o esposa delante del Señor? ¿Está revestido de Cristo cuando también usted instruye a sus hijos o sus hijas? ¿Está revestido de Cristo cuando usted le humillan, le hieren, le dañan? Y tiene que, por supuesto, perdonar. ¿Está revestido de Cristo cuando usted está solo y nadie le ve? ¿O la carne es débil? ¿Está revestido de Cristo en la integridad? ¿Está revestido de Cristo para permanecer en santidad? Porque si nosotros miramos a Cristo y sabemos que nuestro Señor es santo, 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 es el único santo que nos reviste con su santidad, la pregunta es, ¿me santifico yo para Dios todos los días? O sea, ¿estoy buscando santidad en mi vida? Si estoy revestido de Cristo, entonces yo debiera buscar santidad en mis actos, porque ya he sido revestido con la santidad que Dios nos dio a través de Jesucristo, rociado, como dice el apóstol Pedro, con la sangre del Cordero. La pregunta es, ¿yo permanezco en santidad, con la santificación en la cual yo recibo a través de Cristo? ¿Yo me santifico para el Señor? ¿Yo me aparto de las cosas que me contaminan? Ah, no, pastor, es que por ahí va la cosa, hermano.
hermana, iglesia. Porque si yo quiero estar revestido de Cristo, entonces debo santificarme, debo consagrarme, debo apartarme de lo que contamina, debo apartarme de lo que mis ojos, de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que me contamina, de aquello que me es... Todo te es permitido, pero no todo te edifica, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Santificación, sin la cual, santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No, pastor, es que yo... No. O sea, ¿qué haces tú en tu vida para santificarte? Vuelvo a decirlo, como lo he venido diciendo, porque es tiempo final. ¿Cuánto de la palabra de Dios hay en tu vida? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a leer la Escritura? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a meditar en la palabra? ¿Cuánto de Cristo hay en tu vida? Esto no es por... Aquí no... Yo no... Ni yo ni nadie... No somos como el tiempo de los caballeros feudales que vendían certificados para entrar al reino de los cielos. Tome, ahí está su pergamino. Ahí Dios entrega un certificado. No, Señor. Esto es personal. El revestimiento de Cristo, la vestidura de Cristo en nosotros, se llama santificación, se llama humildad, se llama servicio, se llama benignidad, se llama fruto del Espíritu, se llama, por supuesto, consagración. Estar consagrado para el Señor en nuestra vida, para apartarnos de toda contaminación. Entonces estaremos revestidos de Cristo y estaremos vestidos adecuadamente en nuestros corazones para que nosotros podamos entrar ampliamente a esas bodas del Cordero. Esta palabra, como usted puede ver, abarca mucho parte de la Escritura, donde cuando Jesús habla esto, muchas de las cosas ellos no la entendieron, pero nosotros sí las comprendemos porque somos la iglesia, porque somos el Espíritu Santo. En nosotros está el Espíritu Santo, porque la iglesia es el Espíritu Santo, a eso me refiero. Y porque cada uno de nosotros se tiene que examinar a la luz de la Escritura. Hay cosas que el enemigo, por supuesto, que viene a provocar a nuestra vida, y por supuesto que cuando somos heridos por los que por los que amamos, eso duele y hay que perdonar. Hay que restaurar, dice el Señor. Y debemos hacerlo. Si con el Señor hicieron todo lo que Dios dio testimonio, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. En Él tienen que estar puestos nuestros ojos. Nosotros, como dice Pablo, debemos seguir a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Porque si usted mira a la iglesia, van a ver bueno y malo, si lo está diciendo la Escritura, trigo y cizaña. No mire la cizaña para justificarse. No mire los malos para decir, ay, este está malo, mire. No, no mire eso. Usted mire a Cristo. Mire su obra perfecta. Porque de él debemos estar revestidos. De Cristo debemos estar revestidos. Yo debo estar revestido de Cristo. Si no, no entraré en el reino de los cielos. Mis hijos tienen que estar revestidos de Cristo. Mi esposa tiene que estar revestida de Cristo. Personalmente, para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Y eso qué significa? Lo que acabamos de hablar. Santidad, consagración, humildad, servicio, benignidad, obediencia a la palabra del Señor. Y por supuesto, estar allí siempre guardando nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Somos personas que la gente quiere acercarse a nosotros para escuchar de Cristo, o somos personas que las personas no quieren acercarse a nosotros porque no hay nada bueno que quieran escuchar de nosotros. Cristo, la gente, la multitud iba a Cristo, las personas seguían a Cristo y las personas estaban atentas cuando el Señor estaba ahí, porque por supuesto es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y las multitudes le seguían. No por una cuestión de ¿cómo se llama?, de popularidad, porque yo creo que el mensaje de Cristo siempre fue lo más impopular para aquel momento, porque por alguna razón, por eso le crucificaron, y por eso los fariseos en Mateo 23 crujían los dientes cuando Jesús le dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, y usted sabe todo lo que les dijo. El mensaje de Jesús no fue un mensaje populista, no fue un mensaje así, everybody, coming, todos arriba, aquí, todos arriba, no. Siempre el mensaje de Cristo ha sido uno solo, el camino angosto, el camino ancho. Decisión, me voy por aquí, me voy por acá. O amo a Dios o rechazo a Dios. Y por supuesto,
que por eso Él puso a su Hijo por propiciación por todos nosotros. Viene el tiempo de la boda, viene el tiempo de aquella celebración extraordinaria, y una vez más le digo a todos nosotros, a la iglesia, ¿sabe cuál es el mensaje siempre? Prepara a mi iglesia para mi venida. Vea su vestidura para ver que usted esté vestido de boda. Vea si está teñida allí su vestidura con la sangre del Cordero, si esa vestidura está allí perfecta delante del Padre. Esta es la parábola de la fiesta de las bodas. Muchos se han escogido, pero pocos son llamados. Bendita sea su palabra. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por su palabra. Bendito el Señor que abre su escritura, su agenda, para que nosotros podamos ver, y nuevamente podemos ver la coherencia que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre los evangelios y entre toda la palabra del Señor, porque Dios es un Dios coherente en su mensaje acerca de las cosas que sucederán. Guarde su palabra en su corazón, y si usted está revestido de Cristo, persevere, dice, perseverando todos los días y guardando su posición. El que crea estar firme, afírmese aún más, mire que no caiga. Todos los días perseverando en Cristo, todos los días siendo perfeccionados por su palabra, que el Señor siempre estará atento para corregir nuestro corazón, para fortalecernos en nuestra vida, para despojarnos de aquello que no es correcto, para perdonar a los que nos han herido, a los que nos ofenden, porque usted debe descansar. ¿Sabe por qué? Porque usted debe descansar en la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Hay una persona que conozco yo hace muchos años, y ella está haciendo mucho esfuerzo para que en forma internacional puedan recuperar el ADN que sus padres murieron. Ellos murieron en una explosión, en una fecha complicada de este país, y hasta el día de hoy no ha habido justicia para ella. Quedaron huérfanos de muy pequeños, y ella está muy triste porque ha querido en toda su vida buscar la forma de que se pueda revisar por el ADN para saber qué es lo que le sucedió a sus padres. No tiene consuelo en su corazón, porque eso destruyó su vida, sus hermanos, hermanas. Pero yo siempre le decía, ¿sabes qué? Descansa en la justicia de Dios, porque aquellas personas que hicieron aquello comparecerán delante de Dios si es que no se arrepintieron de todos los males. El mundo no tiene respuesta. El mundo, cuando entra en el camino del odio, del rencor, del enojo, es muy difícil poder hacer de que miren al camino del amor, el camino perfecto de Dios para perdonar. Porque por supuesto es una tremenda atadura. Yo comprendo, o puedo tal vez querer comprender el dolor que esta persona puede sentir. Pero yo lo único que sé es que el único que puede darle una respuesta a su vida para que ella pueda tener paz en su corazón y descansar en la justicia de Dios y soltar esta carga en su vida es solamente el Señor. Por eso usted y yo debemos dar gracias al Señor. Si Cristo está en tu corazón, no tardes en perdonar, no tardes en soltar aquellas cosas. Revístete de Cristo y serás victorioso todos los días de tu vida, aun cuando no esperes que este mundo te aplauda, ni te tire flores, y haga reverencia, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros vamos al reino de los cielos. Amén. Bendita palabra del Señor. Vamos a orar para entregar esta palabra. Bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Señor, usted no pone, Señor, mayor carga que la que podamos llevar. Usted no pone, Señor, mayor demanda que la que nosotros podemos cumplir. Usted no nos ha pedido hacer algo que usted no haya hecho. Usted no nos exige, Señor, que nosotros, Señor, podamos comprender algo si usted primero, Señor, no nos ha dado, Señor, del bendito Espíritu Santo que nos hace competentes frente a la Escritura. No somos, Señor, personas que pudiéramos decir que somos ignorantes,
y que somos neófitos, Señor, sino por el contrario, usted nos ha dado la competencia y nos ha dado de su propia naturaleza, Señor, para que por su palabra, Señor, nosotros vivamos conforme, Señor, a la Escritura. Porque no es, Señor, no es imposible, Señor, obedecer a Dios. Por el contrario, es claramente posible a través, Señor, del bendito Espíritu Santo que escribe en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra externas, sino en las tablas de nuestro corazón. Por eso, Señor, sus parábolas, Señor, cuando usted hablaba a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, Señor, ellos rechinaban, Señor, sus dientes, Señor, en contra suya cada vez que usted les hablaba por parábola, porque ellos, Señor, comprendían, Señor, que para ellos era, Señor, una confrontación con sabiduría y también con una oportunidad de arrepentimiento, por cuantos ellos, Señor, eran los llamados, Señor, su pueblo. Pero muchos, Señor, todo lo contrario, Señor, sus parábolas le reproducían, Señor, enojo, porque sabía en ellos que hablaban de sí, pero no querían, Señor, en sus corazones cambiar, Señor, lo que usted le estaba dando como oportunidad. Por eso, Señor, en esta hora recibimos, Señor, su palabra, su parábola, como usted lo habló, Señor, hace más de 2000 años. Su palabra es tan vigente, es tan clara, es tan precisa, es tan extraordinaria, poderosa, Señor, para hablar ahora, Señor, a nuestra vida y a todos nosotros, Señor, sin excepción. Cuán, Señor, glorioso, Señor, es la vida, Señor, del Hijo, de la hija de Dios. Cuán glorioso, Señor, es estar revestido de Cristo. Cuán glorioso, Señor, son los que oyen, Señor, el Evangelio y que obedecen, Señor, el llamado, Señor, del Dios eterno. Cuán glorioso, Señor, son sus palabras. Cuán hermosos, Señor, son los pasos de los que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Y cuán gloriosa, Señor, es la victoria, Señor, en nuestras vidas, cuando hemos obedecido, Señor, a su palabra y hemos sido, Señor, libertados, sanados, apartados, transformados para vivir una vida nueva, Señor, que testifica del Dios que está en nuestros corazones y que pronto, Señor, vendrá por su iglesia. Le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, para que la iglesia, Señor, vea que usted es un Dios de oportunidad, que cada uno, Señor, saque de su corazón todo aquello, Señor, que no le permite estar revestido completamente de Cristo. Que cada uno, Señor, por su palabra, Señor, porque su palabra ya nos ha hablado, pueda mirar, Señor, a aquellos que están revestidos, para que permanezcan, Señor, en su corazón, porque sé que el enemigo siempre intentará venir, Señor, a hacernos tropezar. El enemigo siempre intentará, Señor, apartarnos del Dios vivo. Por eso, Señor, cada uno pueda mirar, Señor, y no estar, Señor, nuestra confianza, Señor, en lo que ha pasado hasta hoy, sino que permanezcamos, Señor, todos los días en su palabra, que permanezcamos todos los días meditando y alimentando nuestro espíritu, y que permanezcamos, Señor, en nuestro corazón, no como el mundo, afanados, Señor, en sus negocios, afanados en sus quehaceres. No podemos estar afanados, Señor, cuando sabemos que usted nos anuncia que este mundo pasará y que nosotros no pertenecemos a él, sino que nosotros, Señor, debemos estar, Señor, buscando en Cristo, y todo lo demás, Señor, será añadido. No hay, Señor, ninguna justificación, porque usted es el Dios que da la fuerza, usted es el Dios que da la salud, usted es el Dios que abre y cierra puertas, usted es el Dios que pone caminos, Señor, donde lo hay. Donde no hay esperanza, usted pone esperanza. Donde hay enfermedad, usted trae sanidad. Donde está, Señor Padre, todo perdido, usted, Señor, trae, Señor, su respuesta, Señor, sobre nuestras vidas. Porque, Señor, usted es el Dios que da la fuerza. Usted es el Dios que abre nuestros ojos por la mañana, el que da aire a nuestros pulmones y hace que nuestro corazón siga latiendo. Por eso, Señor, debemos darle gracias, Señor, a usted, porque usted es el Dios, Señor, dueño de todas las cosas, que ha permitido, Señor, que nosotros entremos, Señor, a este evento tan extraordinario, a estas bodas, Señor, del Cordero, a este momento, Señor, glorioso, para participar, Señor, del más extraordinario evento celestial. Este es el evento, Señor Padre, número uno, Señor, que viene después, Señor, de la obra de Cristo, Señor, en la iglesia. Es la culminación, es la coronación, Señor, de la obra de Cristo por su iglesia, de todos los siglos, de todos los santos, de todos los mártires, de todos aquellos que murieron, aún, Señor, también de los que están en el seno de Abraham, todos aquellos, Señor Padre,
que resucitarán, y si nosotros, Señor, no alcanzamos a morir, seremos transformados, Señor, delante de su presencia, para participar de este momento extraordinario, Señor, para poder entrar allí revestidos de Cristo, Señor, y estar sentados, Señor, en aquellas bodas extraordinarias, las bodas del Cordero, anunciadas, Señor, por su palabra. Señor, qué magno, Señor, en momento, Señor, se detendrá, Señor, todo el universo, Señor, mientras los hijos de Dios, Señor, y todos los santos, Señor, resuciten, Señor, porque allí, Señor, será cumplida, Señor, la victoria de Cristo, Señor, cuando, Señor, usted resucitó y dijo: sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y la muerte misma será después lanzada junto con el Hades al lago de fuego, la muerte segunda, lugar que usted no preparó, Señor, para la humanidad, ni tampoco, Señor, para nadie, Señor, de nosotros, sino que cada uno, Señor, podrá mirar el destino de su vida. Y hoy tenemos, Señor, aún la oportunidad de afianzar, Señor, nuestros corazones. Yo le pido, Padre, por todos nosotros, por esta, Señor, pequeña congregación, por esta iglesia evangélica, Cristo nuestro fundamento. Señor, que usted hable, Señor, a los corazones de aquellos, Señor, que se han debilitado, que durante este tiempo, Señor, de no poder congregarnos físicamente, sus corazones se han enfriado y han mirado, Señor, como que el tiempo, Señor Padre, no se cumplirá, y que, Señor, pareciera, Señor, que hoy día todo es relativo. Pero esto no es así, porque usted ya tiene todo preparado. Su palabra nos dice que está todo preparado. Por eso, Señor, hoy más que nunca, Señor, oro por todos, Señor, aquellos que se debilitaron, Señor, en estos tiempos, que descuidaron, Señor, sus deberes espirituales. Aún amándole a usted, descuidaron, y también podría decir, descuidamos, Señor, en algún momento, Señor, también lo que debíamos hacer por enfermedad, por distintas razones, Señor, para que en esta hora, Señor Padre, es la oportunidad aún de poder comenzar a atender lo que espiritualmente, Señor, nos reviste de Cristo, aquella, Señor, vida, Señor, que usted nos ha dado, para que nosotros vivamos eternamente, Señor, y para siempre. Gracias, bendito Rey, porque usted, Señor, ha dado esta pausa a la iglesia y a todo el mundo, aún para, Señor, pensar, Señor, antes que suenen, Señor, aquellas trompetas que pudieron haber sonado, Señor, ya hace años, porque todo, Señor, proféticamente ya está cumplido. Pero usted hizo, Señor, esta pausa en el mundo y aún sobre la iglesia y sobre todos nosotros, para meditar, Señor, y poder, Señor, realmente mirarle a usted y decidir, Señor, acerca de nuestra vida espiritual y salvación. Gracias, Señor, por este privilegio de predicar su palabra. Y, Señor, afirme nuestros corazones, Señor, todos los días junto a mi familia, junto a mis hijos, hijas, junto a mi esposa, Señor, junto a la iglesia y junto a todos, Señor, quienes le amamos, Señor. A usted, Señor, sea toda gloria, a usted, Señor, sea toda honra. Padre, por los siglos de los siglos, Señor, le amamos, le bendecimos, Señor, y le doy gracias, Dios bendito, porque usted rescató mi vida, Señor, de mi mala manera de vivir y perdonó, Señor, mis pecados pasados. Gracias, Señor, por aquella, Señor, tremenda cuenta, Señor, que se pagó en esa cruz y que hoy, Señor, me limpia, Señor, y me justifica delante de mi Padre Celestial. Bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso. Le amamos, Señor, y le bendecimos, porque esta no es obra humana. Esto no obedece, Señor, a nadie. Esto es, Señor, es su reino. Es el evangelio anunciado. Es su palabra, Señor, que nos bendice. Es su palabra, Señor, que nos guía, Señor, Padre, un destino eterno, glorioso, por las misericordias de Cristo, por el grande amor del Padre. Por eso, Padre, le glorifico, le bendigo y le doy gracias, Señor, por su paciencia con mi vida, con todos nosotros, porque usted es Dios bueno, Señor. Le amo, Padre, le bendigo y le doy toda gloria y toda honra frente a la iglesia y junto a la iglesia. Todos, Señor, quienes le amamos, Señor, y le bendecimos. Gracias, Padre, porque todo ha sido por misericordia, todo ha sido por gracia. Nada hemos ganado, nada, Señor, hemos podido nosotros justificar, ni tampoco, Señor, cobrar un derecho para recibir lo que usted nos ha dado. Aquello, Señor, tan glorioso, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.